Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mande decirles, no dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte, cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor: si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué, si no escucháis la palabra de mis siervos los profetas, que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: «Eres reo de muerte, ¿por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada?» El pueblo se remolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Alabamos. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he guardado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos enfermos, aquellas personas que seguís esta Eucaristía por 13 Televisión, desde vuestros hogares, desde la residencia, los hospitales, desde cualquier lugar, asistimos hoy en este Evangelio que acabamos de escuchar a un escándalo. Hoy estamos acostumbrados a tantos escándalos en la sociedad, en la Iglesia, en las familias, en la política, tantos otros lugares, que parece que ya nada nos llama la atención. Los paisanos de Jesús se escandalizan de él, y es que Jesús fue un escándalo en su época. Y se escandalizan porque lo conocen, o también porque nosotros podemos decir que no lo conocen lo suficiente. Para nosotros ese es el escándalo, el haber vivido, el haber tenido a Jesús y no haber sabido reconocer en él al Mesías, al Hijo de Dios. ¿De dónde saca todo esto?
dicen, porque conocen a su familia, porque lo han visto a él desde pequeño. ¿Cómo puede hablarnos de Jesús, hablarnos de Dios, perdón? ¿Cómo puede una persona que no se conoce pues, precisamente por sus estudios, no está entre los rabinos, entre los doctores, cómo puede hablar de Dios? Eso en su época era un escándalo. Muchos han hablado de Dios y en nombre de Dios. Hemos escuchado la primera lectura al profeta Jeremías, cómo precisamente él habla a la gente de aquello que Dios le ha dicho que les transmita y cómo precisamente el pueblo una y otra vez rechaza al Señor, rechaza a Dios. Tantos santos, tantas personas incluso cercanas a cada uno de nosotros nos hablan de Dios y Dios habla por medio de cada uno de ellos. Nuestra vida cristiana consiste en descubrir a Dios y una vez que descubramos a Dios, ser capaces de vivir en su presencia, de vivir como un hijo de Dios. Parece que se da más crédito a alguien que es un entendido en la materia, alguien que sabemos que ha estudiado, que ha tenido tantas experiencias, que a una persona cercana. Sin embargo, Dios se hace presente incluso en aquel del que menos lo esperamos. Dios se nos presenta siempre en los demás, en los pobres, en los niños, en los despreciados de nuestra sociedad. Tantas personas que pensamos que no tienen nada que aportarnos y Dios nos habla por medio de ellos. Allí está el Señor. Esa es mi experiencia también. Muchas veces cuando uno espera tanto de alguien, a lo mejor esa persona nos puede decepcionar. Y otras personas de las que uno no pensaba sacar grandes cosas nos dan grandes lecciones de vida. Hay que mirarlo con ojos de aquel que lo espera todo de Dios. Solo así podremos encontrarlo. Y somos capaces de mirar al Señor con esa mirada con la que el niño espera a sus padres. Parece muy fuerte, nadie es profeta en su tierra. Con otras palabras, Jesús viene a decir lo mismo. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Nosotros esto lo hemos traducido en esa expresión castellana ya del refranero. Nadie es profeta en su tierra. Puede ser una pena, pero muchas veces es así, ¿no? Ese es el escándalo. No querer reconocer a Dios en aquellos que nos hablan de Él, porque quizás son cercanos. Y hoy celebramos a San Ignacio. San Ignacio de Loyola es ejemplo de un buscador de Dios. Escuchábamos al inicio en la monición que vivió en la primera mitad del siglo XVI, siglo de oro en lo que tiene que ver con el arte, la literatura, pero también en vida espiritual fue un siglo de oro. Tantos santos en España, en Europa, en esa época. De familia vasca, noble, tras una lesión en una pierna, pues se tiene que retirar forzosamente, deja la milicia para poder recuperarse y mata el tiempo leyendo libros de literatura, hasta que caen en sus manos vidas de santos. Y empieza a leerlos. Y ahí es donde se encuentra con el Señor. Ahí se convierte realmente en un cristiano verdadero, fervoroso, en un discípulo del Señor. Impresionante, si conocéis el santuario, la iglesia de Loyola, el Torreón, donde pues se hace un recorrido por su vida. Os invito, si alguna vez tenéis la oportunidad de ir allí, de poder conocer y poder meternos en la vida de este santo que es tan fascinante. Dejó las armas por el Evangelio, se hizo sacerdote, con otros compañeros fundó la Compañía de Jesús, toda una vida dedicada al servicio del Evangelio, al servicio de la Iglesia, como dicen también los jesuitas, al servicio del Papa. Gran buscador de Dios, nos dejó textos preciosos para nuestra oración, para nuestra vida espiritual. Destaca, quizás por encima de otros, por lo menos para mí, los ejercicios espirituales.
de San Ignacio de Loyola, una obra pequeña pero densa, una obra en contenido impresionante para poder acercarnos al Señor, que han ayudado tanto a tantos aquellos que hemos querido vivir unidos a Dios desde la contemplación de la vida de Cristo en el Evangelio y hacer esas prácticas de vida espiritual, como Él dice, nada más empezar los ejercicios espirituales, al igual que el deportista tiene que ejercitar su cuerpo, el cristiano debe buscar y hallar la voluntad de Dios para el cuidado, precisamente, de su vida espiritual, de su propia alma. Él sí que supo responder a la pregunta que nos hace Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esa es precisamente, a grandes rasgos, pues el recorrido o la pequeña semblanza de este santo. Y a mí me gustaría terminar estos momentos con varias frases, algunas de los ejercicios de alguna oración de San Ignacio de Loyola, que a mí me ha ayudado siempre, sobre todo en los últimos años, también al hacer ejercicios espirituales, a ir sobre todo discerniendo la palabra de Dios, el pensando cada vez con el corazón puesto en el Señor, qué es lo que pide de mí, qué es lo que pide de cada uno de nosotros, cuál es la voluntad que Dios tiene para mí. Y algunas de esas frases que a lo largo de mi vida pues me gusta repetir son esta de encontrar a Dios en todas las cosas y a partir de esas cosas poder acercarnos más a Dios. Poner todos los medios como si todo dependiese de mí, de nosotros, de uno mismo, pero confiando totalmente en Dios, porque todo depende de Él. Otra de sus frases es: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Importante enseñanza para nuestra vida cristiana. Otra de ellas también para pensar precisamente en nuestra propia vida y en qué gastamos nuestros días. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Y una oración preciosa que a mí también me gusta y os dejo para que la podamos pensar, rezar, meditar. Dice así, es una oración de ofrecimiento, dice: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Dispón según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Pues ojalá y que, como San Ignacio de Loyola, nunca nos cansemos de buscar a Dios y de vivir siempre en su presencia. Que así sea.